Buenas noches, mi nombre es Eleni Roberti. Voy a definir las categorías gramaticales. Es el nombre bajo el que se agrupan todas las palabras e idiomas distribuidas por clase. Conceptos de sustantivos, tipos y ejemplos. Un sustantivo es una categoría gramatical de palabras que se utilizan para nombrar un objetivo, sujeto, lugar o concepto. Sustantivos compuestos. Los sustantivos compuestos son los que se forman a partir de dos palabras. Por ejemplo, rainbow, que es arcoíris, que se forma de las sumas de rain, lluvia, y bow, de arco. Existen diferentes formas de crear este tipo de sustantivos. A continuación, nombraré las siguientes combinaciones que se pueden dar. Sustantivo más sustantivo, que es bedrock. Adjetivo más sustantivo, que es witterbock. Verbo más sustantivo, que es drip. Sustantivo más verbo, que es mixake. Sustantivo, preposición, hacker o. Sustantivos contables. Son aquellos que se pueden contar, suelen definir cosas, materiales o que se pueden tocar o dividir. Sustantivos no contables. Se refieren a conceptos sustantivos o ideas que no se pueden dividir. Por ejemplo, tiempo. Sustantivos colectivos son aquellos que definen un grupo de cosas. Los sustantivos propios y comunes. Los propios son aquellos que, como animales, personas, entre otros. Sustantivos comunes. Son sustantivos que significan personas, animales, cosas o lugares de una forma genérica. Los sustantivos concretos hacen referencia a personas, cosas tangibles como mesa, libro, que es book. Los sustantivos abstractos hacen referencia a conceptos intangibles que no se perciben por los sentidos, sino por la imaginación, la inteligencia o los sentimientos. Conceptos de verbo son los tipos. Los verbos son las palabras que se refieren a una acción, un estado o un evento. Los tipos son los transitivos e intransitivos. Los primeros son aquellos que se van acompañados de un objetivo directo, que es sobre quien recae la acción. Por ejemplo, Mary Brock X, Bax, Wix, X, Val. Por su parte, los intransitivos no necesitan ir acompañados de un objetivo directo. Por ejemplo, he went to Nueva York. Regulares son aquellos que forman el pasado y el participio, añadiendo y al presente. Y Claire mix us yesterday. Los irregulares son aquellos cuyas conjugaciones no retoman la terminación. Por ejemplo, el tiempo. Para conjugar este tipo de verbos es necesario contemplar reglas y excepciones específicas. Por ejemplo, he gave a y present. Ich habe, he, her, a present. Verbos defectivos son verbos que no vienen todas las formas necesarias para crear una oración en diferentes tiempos. Por ejemplo, el verbo have es un verbo de este tipo porque aunque tiene la forma del pasado simple que es call,
no posee la forma del participio pasado que se usa para crear tiempo perfecto. I can study English. I could study English. I we have to study English in 2 years. Verbos impersonales son los que no tienen un sujeto definido, como a continuación mostraré un ejemplo. It's right, it was freaks. ¿Cuáles son los verbos auxiliares y principales? Un verbo auxiliar tiene la función de ayudar al verbo principal para poder expresar lo que se quiere en diferentes tiempos, modos o voces. Los verbos auxiliares se diferencian de los verbos principales, ya que deben utilizar como parte alguna el tiempo de verbo o como inicio de preguntas. Suelen perder su significado propio. Ellos son big, have, dog, he, y pueden utilizarse en voz activa o pasiva. También están los verbos modales auxiliares, que son she, would, could, can, show, entre otros. Ian listen to music, hack, x, mock, do you like in London? Ian play fútbol. Oraciones en sustantivo en plural. Involves weeks, truck, basketball, bags, and for big weeks, basic. 2. Our ox is much happier wearings listening English songs. 3. Tux, can, never, sec, talk, tiri, o, classic, quan, anox, ik, ac, uk, of, tux, box. 4. Chuk, stuk, mi, ideas, in, dix, hic, mix, anx, credit. 5. It's not so difficult to work things as logs as you provide is with plastic of water, que es un adjetivo. Son elementos gramaticales que sirven para dar características propias a personas, animales, cosas. Los sustantivos de una oración, los tipos, adjetivos calificativos. Son aquellos que dan una propiedad física, emocional o abstracta al sustantivo. Good, bad, is. Por ejemplo, is, fans, guns, is, were, high. Ahí el sustantivo, el adjetivo calificativo es fact. Adjetivo demostrativo. Determina la proposición, cercanía o lejanía física o temporal del sustantivo con respecto de quien habla. Is, what, it, at, age, is, it talks. Por ejemplo, talks, think, weeks, never, come back. El adjetivo demostrativo es took. Adjetivo distributivo. Se usan para referirse a un nombre singular, que normalmente incluyen un grupo colectivo o más de una persona. Por ejemplo, X, Eric, age, niece. Ejemplo, age of X child will dog. Adjetivo cuantitativo. Son palabras que piden información sobre un sustantivo. Se puede relacionar con la W y la H. Question,
Sin embargo, esta no siempre funciona como adjetivo, sino solo cuando está directamente relacionado con un sustantivo. Por ejemplo, weeks, hamburger, wag. Responde las siguientes preguntas. Good morning. Good morning. Y se usan para expresar las cantidades de un sustantivo que pueden ser contados por unidad. Algunos de esos son knock, up, fact. Y dog, hat, ice, pexit. Los adjetivos interrogativos son walks, wax, weeks, werek, entre otros. Hace preguntas acerca de algo, alguien o algo. Brooks, can, is, weeks. Adjetivos numéricos. Ellos son lo que sirven pues para contar y se dividen en dos tipos, cardinales y ordinales. Los primeros son el número de tal cual, 1, 2, 3, mientras que los segundos son aquellos que permiten expresar una sucesión o posición. Free, sex, tricks, por ejemplo, y leaks, x, freaks, week. Adjetivo posesivo. Ayudan a conocer a quienes pertenecen un objeto o relación que una persona tiene con otro. Por ejemplo, midwalk, x, plagics, week, shows, soup. Adjetivos comparativos y superlativos. En inglés se utilizan para comparar dos objetos o personas. La comparación se realiza a través de adjetivos comparativos y de la conjunción track. La estructura de la oración es la siguiente: sustantivo, sujeto, más verbo, más adjetivo. Comparativo más try, más sustantivo, que es el objeto. Ejemplo: John is tired, I, Paul, John is X, Bex, Studek, y O, Clax. Pregunta 7. ¿Qué es una desinencia verbal? Es un elemento gramatical colocado al final de una palabra y que tiene la función de indicar las diferentes variaciones que se pueden sufrir, ya sea de géneros, números o personas, como su nombre lo indica, señalar las diversas modificaciones que puede tener un verbo. I play, yo play, it plays, we play, yo play, X, play. En inglés solamente varía en la tercera persona, que es play, plays. Oraciones con adjetivos comparativos y superlativos. Los comparativos. I owns, is, lager, chick, ers. 2. Is book, is smart, trick, X, quan, it looks, your dog run faster, chick dog. I rock, fix, quick, track, it rough. Jing, one, and, half, arek, bok, me, freak, fug, y lick, hack, better. Adjetivo superlativo. My house is lager. Quan in do. Is smashed. Bok y beck ever sec. Jourdo ran. Ik faster. Ox ani dog y are. Los prefijos son letras o grupos que señalan y añaden al principio de una palabra para cambiar el significado o función de las palabras. Por ejemplo, moral, amoral. Box, mother. Los sufijos se ajusta al final de una palabra para crear una nueva palabra o para cambiar la función de la palabra. Por ejemplo, los verbos pueden modificarse para convertirse en un adjetivo o sustantivo con las adiciones de un sujeto.
las pronunciaciones. En lo que sea pronunciaciones se refiere a dependiendo de cuál sea la consonante que preceda a la terminación y cambiará la manera de articular estos sonidos. Este modo, si el verbo regular es infinitivo, termina de algunas consonantes sordas, como K o P. El pasado y el participio se pronunciará como T, como sucede en worker. Si en cambio el verbo termina en una consonante sonora como N o L, el pasado y el participio se pronunciará con el sonido D, como sería en caso de clear. Por último, si el verbo regular en infinitivo termina en T o D, la pronunciación de esta formará una consonante IC, como ejemplo en WATEX. Existe un conjunto de reglas que rigen la formación de los tiempos verbales, pasado y participio, para los verbos regulares. Si el infinitivo del verbo termina en E, para formar el pasado y el participio pasado simplemente se le añade la letra D. Chaye igual, chahek y chahek. Mi car for anek Juan. Si el infinitivo está formado por una sola sílaba que contiene una secuencia consonante, vocal o consonante, lo que hay que hacer es duplicar la consonante final y añadir la letra ed, stock y stock es morky. Finalmente, si el infinitivo del verbo termina en y, prescindió y de consonante se cambia a la y por i. Y se le añade la letra X. Study y study. I look for is English lex.